Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha estado presente en el camino de sus hijos e hijas de diversas maneras. Los ángeles servidores de Dios han sido siempre mensajeros que hacen saber a los hombres y mujeres la voluntad de Dios. Los ángeles que hoy celebramos aparecen en distintos pasajes de la Biblia, y sus nombres significan Miguel, quien como Dios, Gabriel, hombre de Dios, y Rafael, medicina de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día 29 de septiembre recordamos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Estos tres arcángeles que van juntos porque es la forma como Dios se manifiesta, la fuerza de Dios que engendra vida. Gabriel, que es enviado para que María sea fecundada. Luego es Miguel, Miguel que lucha y que vence todo mal. ¿Quién como Dios? Y luego Rafael, que es la fuerza de un Dios que nos purifica, que nos lava y que perdona siempre nuestras heridas, nuestros pecados. Queridos hermanos, al iniciar esta Eucaristía vamos a poner todas nuestras intenciones, especialmente rezando con nuestros jóvenes en este mes de septiembre que le dedicamos también a los jóvenes. Y vamos a recordar que a través de la palabra de Dios, el mes de la Biblia, vamos creciendo en este conocimiento y sabiduría de la voluntad de Dios. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que ordenas admirablemente los oficios de los arcángeles y de los hombres, te pedimos que nos protejan siempre en la tierra aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hacia él, y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír la palabra de tu boca, y que celebren los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió:
yo te he visto antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Qué interesante entonces que nuestra iglesia nos presenta en esta fiesta de los tres arcángeles con una función específica. Nosotros sabemos lo que significa dentro de la angelología las figuras de los arcángeles, ¿verdad? Los arcángeles son enviados de Dios. En síntesis, en la teología, sobre todo del Antiguo Testamento, nosotros sabemos que a Dios en un momento ya no se lo puede ver. La teología ya vista es una teología muy cercana, donde Dios camina, donde Dios habla, donde Dios está con los hombres. Pero la teología posterior, la teología deuteronomista, la teología sacerdotal, siempre le presenta ya a un Dios un poco lejano. Y entonces esto es lo que nosotros aquí estamos entendiendo y estamos viendo. Y entonces aparece la angelología ángelos griego, que significa el enviado, enviado de Dios. Y desde aquí entonces vienen estos nombres, que son nombres hebreos ciertamente, pero incluso frases, ¿verdad? Porque comenzamos con el primero, Miguel, mi homo el, quien como Dios. Dice la hebreo, mi homo el, quien como Dios. Aunque venían de ella esa característica, lleva esa venían de yara o esa cañan de su acción en la vida de la humanidad, su acción en la vida de la comunidad, en la vida de cada uno de nosotros. Aupeago dice, si poja jueterei, si aime venendie, sendai potai mea lleva, peñeñandu ahí, tena pereco la ibaía pependenenondepe. Por eso les pongo, ¿verdad? A Miguel, mi homoel, quien como Dios. Dios el que lucha, Dios el que salva, Dios el que mata al dragón, Dios el que hace desaparecer el mal de nuestras vidas. Aupear entonces ñande, ñañemoibe ñande yarapope, y ahí entonces el Señor que actúa. Apeago la mi homoel, quien como Dios, que está siempre actuando a favor de su creación, a favor del hombre. Porque el mal nos acecha, queridos hermanos. Entonces, todo aquello que poco a poco nosotros vamos entrando, vamos reflexionando y vamos entendiendo, mi homo él ya es opinión de quién como Dios. Peñan de yara o orendie, peñan de yara me eñan de pepuacae, peñan de yara y cuame eñan de hombo hasañan de pe y poñan de ñasejan guaisha, pemba es posipo wiwi, ¿verdad? El mal, el diablo es el que nos divide, el satán que nos tienta, y sobre todo el daimón, ¿verdad? Eso que sale desde nosotros, de la maldad, del egoísmo, de todo lo que es negativo. Aupea contra, vea, llevan de yara un buñan de mi homo, la presencia de Dios que nos anima para que salgamos adelante. Y andego ya huero mandó a formar, la lleva San Miguel, la gente día, ante lo vestía, este día o celebraba y mandó a San Miguel. Pero en realidad son los tres arcángeles, porque upearire o uayepa de yahuereco gabar él. En la medida en que Dios lucha con nosotros, en la medida en que Dios nos defiende, ¿por qué lo hace? Porque quiere que nosotros tengamos en nuestra vida al gabar él. Vea otra palabra hebrea de ibero, gabar, lleva dice luchar, fuerza, fortaleza, gabar él, que dice ñandillar a Dios, gabar él, la fuerza de Dios. Mala un boje guasúa que veñandecía lleva María, cómo Dios entra en la historia, la fuerza de Dios, la potencia de Dios. Upe veñan de yara oikea lleva peñan de abutepe, upe veñan de yara
Ou, upe peñan de yara, oñepunu, vete coepuajú. ¿Quién? El Emanuel, Dios en medio de nosotros. ¿A través de quién? Y ahí está el enviado de Dios, Gabriel, ya eñan de ayer. Se dan cuenta que tiene una función muy importante en la medida en que somos liberados, en la medida en que nosotros recibimos la gracia de Dios, ciertamente que tenemos también la fuerza para engendrar a Dios. Si nosotros no somos liberados por mi como Él, por Miguel, quien como Dios, que lucha contra el mal, dicatumo ayo iñan de la yahuereco, peñandere coebe, peñane apuntu ume, peñane familia pube, peñane netame, peñan de yar, Rafael, la curación, ¿verdad? Gabar, perdón, la fuerza de Dios para engendrar a Dios en medio de nosotros. Y desde ahí, viene el tercero, que es el Rafael. Rafael quiere decir Rafa, Rofe quiere decir luego médico actualmente, ¿verdad? En hebreo. La oñemia hebreo y guaponata, Rofe, ellos le dicen al médico, al doctor, eres un Rofe, Ata Rofe, tú eres un doctor, tú eres un médico. Jaupeaña de Yahuereco, a ver, Rafael, Dios que cura, Dios que sana. En la medida en que nosotros luchamos con Miguel y nos defendemos contra el mal, Dios que nos ama, nosotros podemos estar libres de todo pecado, estar libres del mal, pero es para engendrar a Dios, es para engendrar, Gabar Él, la fuerza de Dios, hoy que vean Ebupe, hoy que vean Egonasobe, ñandeiga tuya eoía lleva, ñanderi eguasube ñande yarawi. Upeago dice Hina lleva peñane ñandillara hoy que se hace parte, se hace esencia de nuestra vida gracias al arcángel Gabar Él. Pero queridos hermanos, cuando le tenemos a Dios en la vida, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios nos plenifica, ciertamente que después también nosotros podemos decir, desde ahora nosotros también podemos curar. Ñandeica tuña monguera, ñandera pichacuera. Pero ni que nave tomate ya peimo ajena, jata monguera, hoy coñan de ahí estilo brujo, hoy coñan de ahí estilo naikwaimba eva, o ya pogua ua 7 hierbas, o ya pogua ua naikwaimba eva, se pecharon monguera de señemo etandre. No, queridos hermanos, no, dejemos ya esas cosas, dejemos. Umiango taú y la yayapo, umiango taú y la yayapo. Quiere decir que no conocemos la teología, no conocemos la Biblia, no conocemos a Dios. Ñandeco yaicuana, peñande yara y añande, porque esta es la verdadera curación, queridos hermanos. Ya ya no mi ya poína shui, con lleva, porque parece que hasta ahora no entendemos que esta es la forma como nosotros estamos destruyendo nuestra propia vida, ¿verdad? Porque nos vamos detrás de cosas mágicas. Ahí está el problema. Sin embargo, cuando entendemos que el que nos cura verdaderamente es Rafael, ¿verdad? La fuerza de Dios, la presencia de Dios. Un pedazo dice, ina peñande llana, vino peñande reco, peñande, eñame, ino peñande llana, ve la posibilidad de entrar. Yajaña en dubeñe, yajaña ñepunua lleva ya, uata peñande llana la pere. Ñañe compromete veñan de Yarara Pérez. Están hoy lleva la uva, oye, hay por brujo, que esto, que aquello, ya pues no hay peajan, no hay pea. Va lo pea a plata, lo primero lo pea a plata. Oh, pega tú ya, hoy pea más cualquier orilla ya. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender hoy al celebrar justamente a mi como Él, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie. Nadie como Dios. Oingo ingo, ve música y ponaitea, lleva ñandella buajeya. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Por qué? Porque el Señor hace que nosotros podamos liberarnos y verdaderamente engendrar a Dios en nuestra vida. Gabar Él es justamente el que después engendra al Emmanuel en el seno de la Virgen. Aupeaña de oyerurea y ñande. Ñande yahueruana peñande yárabe. Peñan ne conasome, peñan ne ame, peñan de rete pupe, hayahueru, hañame, ejanguaisa, peñan de reco entero, etea, benguanabe, peñan de yararecoe. Y por último, queridos hermanos, Rafael, es la única manera como estaremos sanos, como estaremos curados, porque es la fuerza de Dios la que nos salva,
Es la fuerza de Dios la que nos cura verdaderamente. Celebremos esta hermosa fiesta de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia Universal, para que la intercesión de San Miguel Arcángel la defienda de todo mal y sea así testigo de la misericordia de Dios, cuyo nombre es incomparable, oremos. Escúchanos, Padre. Por los juristas de nuestro país, para que la ayuda providente del Príncipe de los Ángeles los haga objetivos y precisos a la hora de impartir justicia y defender a los desvalidos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los comunicadores católicos, para que San Gabriel los haga fieles en su vocación de anunciar la buena noticia a todos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, para que, invocando a los arcángeles, recibamos la ayuda oportuna y nos convirtamos en ayuda para otros. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú que has consagrado el corazón a los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor que se entrega en el dolor a los demás. Tú que has preparado este lugar, que has traído contigo el vino y el pan, celebrando la belleza del amor, junto a ti, oh buen Jesús, en este altar, porque humildemente vienes hacia mí, Señor, y limpias con tus ojos mi interior. Es el pan, es tu cuerpo que hoy nos quieres entregar. Es la vida que queremos regalar a los que escuchan tu voz y buscan paz. Y también este vino es la sangre a derramar para así nuestros pecados perdonar y volverte a mirar con humildad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza llevado a tu presencia por manos de los ángeles, y te pedimos que lo recibas con bondad y sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los ángeles y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho
gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Renovados con el pan celestial, te rogamos, Padre, que fortalecidos por su eficacia, avancemos seguros por el camino de la salvación, bajo la fiel custodia de tus ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado, queridos hermanos, esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos ahora a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que soy
Coronilla a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los serafines, que Dios nuestro Señor prepare nuestras almas y así recibir dignamente en nuestros corazones el fuego de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar el camino del pecado y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los tronos, que Dios nuestro Señor derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Cuarto coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de potestades, que Dios nuestro Señor proteja nuestras almas contra las acechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de las virtudes, que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Séptimo coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los principados, que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octavo coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los arcángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe y en las buenas obras, y así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Noveno coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los ángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal y nos guíe a la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un Padre Nuestro en honor a San Miguel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre Nuestro en honor a San Gabriel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre Nuestro en honor a San Rafael. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre Nuestro en honor a nuestro ángel de la guarda. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Oh glorioso Príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Sois nuestro admirable guía y conductor. Vos brilláis con excelente resplandor y con virtud sobrehumana. Libradnos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a vos. Asistidnos con vuestra afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Ruega por nosotros, oh glorioso San Miguel, príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor. Omnipotente y eterno Dios, os adoramos y bendecimos. En vuestra maravillosa bondad y con el misericordioso deseo de salvar las almas del género humano, habéis escogido al glorioso Arcángel San Miguel como príncipe de vuestra Iglesia. Humildemente os suplicamos, Padre Celestial, que nos libréis de nuestros enemigos. En la hora de la muerte, no permitáis que ningún espíritu maligno se nos acerque para perjudicar nuestras almas. Oh Dios y Señor nuestro, guiadnos por medio de este mismo arcángel. Enviadle que nos conduzca a la presencia
de vuestra excelsa y divina majestad. Os lo pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.